la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Ok, bueno. Bueno, o sea, hubiera sido buenísimo que hubiera sido rectora, pero pues todavía no era doctora, como usted bien lo dice. Pero pues bueno, gracias al doctor pude obtener mi doctorado, pero ya eso va a ser que hace casi 4 años, doctor. Sí. Gracias a Dios. Sí. Sí. Y obviamente, pues bueno, y gracias a eso, pues también pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, gracias también al apoyo del doctor, porque pues me obligó a publicar, o sea, ahí sí. Ok, bueno, pues de lo que se trata es esto. Mi formación inicial es sociología. Obviamente los sociólogos tenemos un poco más de experiencia en cuanto a investigación y en cuanto a lo que es contrastar las teorías con la empiria, o sea, en la realidad. Eso es, digamos, uno de las cosas por las cuales a nosotros nos forman. Pero también tenemos, digamos, como el plus, en donde la investigación y el escribir, el saber escribir bien, no solamente para uno, sino para todo el público, nos da les digo, ese plus para poder publicar, para poder expresar de manera escrita muchas de las cosas que nosotros vemos como estudiantes, pero también ya como profesionistas. ¿Por qué es importante la investigación? Recuerden ustedes que en México, pues a pesar de que habemos muchos doctores, realmente somos muy poquititos, realmente somos muy poquitos, muy pocos. En los que estamos en los posgrados de calidad, los que tienen el CONACYT, espero que no lo desaparezcan. Pero de lo que se trata, y aparte de lo que nos estamos hermanando muchos de los profesores, es que le dediquen tiempo a la investigación para que sepan cómo investigar. Si bien se dice que cuando terminamos la carrera, ojo, una cosa es terminar la carrera, terminar créditos, terminar clases, dejar de ver profesores, etcétera, eso es terminarla, más no es concluirla. Concluirla es teniendo el título en la mano, a través ya sea de una tesis, a través de examen Ceneval, a través de promedio y a través de artículos científicos. Bueno, al menos esos son una de los tipos por los cuales en turismo y gastronomía pueden obtener el título. Entonces, lo que se quiere es que una vez que termines tu carrera, puedas concluirla. Pero ojo, como bien dice Humberto Eco, o decía Humberto Eco, la tesis no se hace en 6 meses, realmente se empieza a hacer desde que comienzas la escuela, desde que comienzas el primer semestre, porque te empieza a gustar algún tema o empiezan a ver algo interesante de lo cual quieren investigar. Entonces, obviamente, durante los 5 años o los 4 años que dura la carrera, ustedes van obteniendo información para poder después plasmarla dentro de un trabajo que se llama tesis. Así de sencillo. La investigación no come, no muerde, no nada. Y muchos de ustedes han sufrido, lo sé, porque hay maestros en la preparatoria que han metodología, pero la verdad es que no le entendemos ni la O por lo redondo. ¿Cierto o falso? Bien cierto. La verdad, a veces dicen, ay, metodología, guácala. O sea, perdónenme la vida, pero es algo muy interesante y algo muy bueno. La investigación en la licenciatura, nosotros como profesores o como directores de tesis, nosotros los llevamos de la mano como el pedagogo lleva al niño a la escuela. Y nosotros igual tenemos que llevarlos de la mano. Pero una vez que si ustedes quieren hacer una maestría o un doctorado, se les recomienda siempre que tengan una tesis, o sea, que se hayan titulado por tesis. ¿Por qué? Porque medio les enseñan o medio les enseñamos a investigar. Cuando estamos en maestría y en doctorado, y el doctor no me dejará mentir, nos sueltan como a los perritos que los tienen encerrados y les abren la puerta y pélate, se van. Así nos sueltan, se los juro. El doctor no me deja mentir. En maestría y en doctorado nadie nos ayuda. O sea, nuestro director de tesis lo único que dice, a mí me traes resultados de investigación y lo que tú quieres y tú lo planteas y bla, bla, bla. Pero no nos ayudan en nada, en nada. Por eso es que lo que ahora queremos es que sepan investigar de dónde sale y por qué es necesaria la investigación. En este caso, para comenzar, ojo, para aquellos como ustedes alumnos que son noveles en este asunto,
Lo que primero se requiere es hacer un proyecto de investigación. ¿Por qué es importante hacer el proyecto de investigación? Porque, señores, el proyecto de investigación es el 50% de la tesis completa. Así de sencillo. Si la sabemos hacer y si sabemos buscar realmente bien la información. Ahora sí, doctor, ¿me puede poner la primera y la segunda diapositiva, por favor? Mientras... Nada más, una precisión, doctora. En la NARO somos un poco más rudos, entonces el curso que están llevando los compañeros, obviamente sí les va a servir para su tesis. Ellos tienen que hacer un proyecto de investigación y aplicarlo con su trabajo de campo, pero no necesariamente los va a conducir una tesis. Entonces algunos podrán reiniciar otro proyecto para hacer su tesis o consolidar el proyecto que van a hacer ahora, ¿sí? Pero bueno, como quiera, de todas formas, es que vivan una experiencia de una investigación, ¿sí? Investigación. Así es. O sea, no porque esto o sea, que es obligatorio hacer el proyecto de investigación, es cierto, no todos concluyen con tesis, porque les digo, hay diferentes maneras de poderse titular. Eso es lo que la universidad les da ese panorama de poder llegar a una tesis o hacer un examen Ceneval o hacer otro tipo de opciones para poderse titular. Pero ojo, el proyecto de investigación sí les sirve porque después, a nivel profesional, de repente sí les dicen, bueno, pues hazme un proyecto, pues sí, pero ¿cómo te lo hago? Bueno, pues a final de cuentas pueden recurrir a sus apuntes o pueden recurrir a su experiencia para poder realizar una investigación. A lo mejor no los lleva una tesis, a lo mejor no los lleva una maestría, a lo mejor no los lleva un doctorado, pero saben exactamente para qué sirve un proyecto de investigación. O sea, no es simplemente la materia por ponérsela y por estarlos molestando y fastidiando. No, simplemente es para que se den cuenta de que hay otras maneras divertidas de hacerlo. La metodología, como les dije, no los muerde, no los come, ¿sale? Y hay aquí donde me voy a detener son los puntos muy, muy importantes, es para, que son los momentos previos antes de. Ok, listo, doctor, la siguiente. Bueno, obviamente la clase sobre el proyecto de investigación. Obviamente, ojo, por la vida, como todos los sociólogos decimos, no podemos andar sin conceptos. ¿Ah? Entonces, ¿qué rayos es un proyecto de investigación? Se supone que ustedes ya deben de saber. Dice, es el conjunto de elementos descriptivos que señalan el o los objetos de estudio, los aspectos que se van a abordar durante la investigación, los pasos a seguir, los recursos documentales y materiales que se utilizarán y la o las hipótesis que se someterán a prueba. Es un documento escrito que garantiza que durante la investigación se optimicen recursos y logren metas. Es importante para cuidar la inversión de tiempo, esfuerzo y materiales. Por eso es importante primero hacer un proyecto de investigación, porque vemos qué tenemos, con qué contamos y cómo lo podemos hacer, con qué recursos contamos, ¿vale? La que sigue. Dice, los objetivos, ¿qué es el objetivo de un proyecto de investigación? Bueno, deben de tener claro, ojo, ustedes son investigadores noveles, pero deben tener claro qué información se requiere, mediante qué etapa se va a buscar esa información, con qué información teórica debemos contar, cuáles son los recursos humanos materiales que son indispensables para hacer el proyecto. Porque muchas veces tenemos una idea fantástica, grandiosa, pero resulta que el tiempo, las personas, que es uno solo, y los recursos, tanto monetarios, tiempo, esfuerzo y demás, no nos alcanzan. Por eso tenemos que tener bien claro que los recursos deben de ser aquellos que son los indispensables que puedo tener para poder hacer el proyecto. ¿Cómo se comprueba la hipótesis? Es en su caso, porque obviamente no en todas las investigaciones llevan hipótesis. Dependiendo del, por el tipo de investigación, cualitativo, cuantitativo, tecnológico, mixto, como se llame, o como ustedes quieran, pero no todas tienen hipótesis. Y luego dice,
El segundo punto para el del objetivo es... ¡Ay, Dios! El segundo punto es para qué, o sea, también el proyecto sirve para que el asesor o la instancia correspondiente señale sus sugerencias para que se autorice y apoye la ejecución del proyecto. Es decir, cuando ya nosotros nos piden un proyecto, cuando somos profesionistas, tenemos que pedir la anuencia para que pueda llevarse a cabo, pero también que alguien les pueda ayudar a hacer ciertas correcciones o agregarle cosas que le hacen falta. En este caso, ustedes, aquí nosotros como, digamos, como el profesor o como el director de tesis, somos los que les hacemos esos señalamientos que deben ustedes de tomar en cuenta. Esos son los objetivos del proyecto. Sigue, por favor. Dice, obviamente, pero aquí hay 4 cosas que son invariablemente y que, ojo, no están a discusión ni tampoco se pueden obviar. ¿Ves? ¿Qué se requiere? Revisión de estudios anteriores, es decir, tesis de licenciatura, maestría, doctorado sobre el tema del que voy a hablar, sobre el tema que voy a investigar. Leer textos teóricos especializados y sobre metodología relacionados con el tema que me interesa. Tener entrevistas con profesores o expertos que conozcan del tema. Y por último, realizar visitas exploratorias al lugar o comunidad donde se realizará la investigación. Ojo, en esos 4 puntos no están a discusión ni tampoco se pueden obviar. Así que, señores, apuntándolos, la presentación se las voy a dejar, apuntándolos y que quede bien claro. Primero esos 4 puntos, ¿de acuerdo? ¿A qué sigue, doctor, por favor? Ahora bien, antes bueno, primero de ver la idea o el tema más bien, el asunto el que quiero o que me está interesando investigar, dice, una vez que se ha seleccionado el problema de investigación, o sea, lo que quiero investigar, desde el enfoque empírico, es decir, que ya lo vi en la realidad y que lo estoy viendo, que me está interesando, qué es lo que quiero investigar sobre ese tema. Los momentos previos antes de hacer un proyecto de investigación es lo más importante, porque si estos 4 puntos los entendemos, los comprendemos y los realizamos bien, no tendremos ningún problema en cuanto ustedes presenten el proyecto y que su director de tesis les dice, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Y muchas veces no sabemos ni cuál es nuestra pregunta y hacemos 1,000,000 preguntas, otras hipótesis, etcétera. No, estos 4 momentos son los más importantes cuando ya tengo más o menos elegido el tema o qué es lo que quiero investigar para que pueda desarrollar yo un excelente trabajo. Ojo, primero el proyecto de investigación y luego la investigación en sí. Ahí les va. Momentos previos se dividen en problemática, problematizar, problema y tema. Esos son los 4. No son tan sencillos. Ahí les van. La que sigue. Comenzamos con problemática. ¿Qué es la problemática? Es un hecho que ocurre en una comunidad o se resume en un conjunto de información sobre un determinado asunto. Es decir, aquel tema que me está interesando, que estoy viendo en la realidad y que me gustaría investigar. Dice, es la situación de la realidad que invita a problematizar para lograr un objeto de estudio. En resumen, la problemática es el hecho real o teórico que acontece o refiere a realidad que no se comprende mientras no se investigue. Es decir, no me la puedo explicar o no me la puedo explicar mientras no la investigo. Esa es la problemática. Primero, ¿qué veo en la realidad? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? Y eso es a lo que me voy. Eso es mi problemática. ¿Ok? La que sigue. La que sigue, doctor. Gracias. Y luego viene la segunda parte, problematizar. ¿Qué es eso? Es el proceso que involucra una revisión, ojo, teórica, documental,
y la exploración del objeto de estudio en el plano empírico, es decir, ya lo vi en la realidad, ahora busco quién de los expertos en teorías me encuentra o me puede explicar esto que estoy viendo en la realidad. Dice, si ese es el caso, dice, para lograr una buena pregunta que amerite una investigación, es decir, lo que veo, alguien me lo puede explicar o puede entrar dentro de una teoría, para que yo pueda explicar cómo funciona o cómo está en esa realidad y cómo lo ve alguien teórico. Es decir, la problematizar es el proceso de examinar la problemática, es decir, el tema, o más bien lo que me interesa investigar, y tratar de determinar por dónde iniciar su clarificación o por dónde iniciar la explicación que yo necesito dar. Pero ese problematizar es, ¿qué quiere decir? Simplemente irme a ¿qué? A los libros. Irme a los libros o a la información bibliográfica, no importa que estén en la red, que hable sobre el tema que estoy viendo en la realidad. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Ok? De manera teórica. ¿La que sigue? Pero aquí el chiste es que, ¿cómo puedo problematizar la que sigue? Primero, la problematización tiene 4 etapas. La primera se llama exploración, la cual tiene un propósito, que es identificar qué es lo que se desea comprender. Es decir, qué vi en la realidad, cómo lo quiero comprender para poderlo explicar. Entonces, aquí en esta, se busca el objeto de estudio, se formula manera de pregunta, o bien como objetivo, propósito o hipótesis de investigación. ¿Cuál es la preocupación de origen? O sea, ¿qué es lo que me interesa? Determina las motivaciones personales, por qué lo quiero estudiar. Observa y escucha con respecto al asunto, es decir, en la empiria busco información sobre lo que la gente habla sobre ese asunto. Consulta reportes de investigación, libros y artículos. Visita instituciones o hay pláticas de intercambio de ideas con expertos que sepan del tema. Va de lo sencillo a lo complejo y utiliza la imaginación, como dice Bob Esponja. Producto. El listado es un listado extenso de posibles enunciados de investigación, problemas, hipótesis, objetivos o propósitos. Es decir, ya me fui a la literatura, ya escuché, ya vi qué me interesa y qué es lo que quiero explicar o qué es lo que quiero investigar de lo que ya vi. Ok, la que sigue. La segunda etapa es la concreción. Y el propósito es deliberar cuál es el asunto o problema de estudio. Aquí sí está tomando forma. ¿Qué rayos voy a investigar o qué voy a estudiar? ¿Cuál es un producto? Pues simplemente es un diagrama que jerarquiza los asuntos a investigar. Se seleccionan uno, el más fiable y no el más complejo. ¿Esto qué quiere decir? La tesis no es el bestseller de su vida. Simple y llanamente es una investigación que es un requisito para obtener un título, en el caso del que aquel que lo quiera hacer. Así de sencillo. No es el bestseller de su vida. Por eso les dice, va de lo simple a lo complejo, no al contrario. Y luego, examina el conjunto de enunciados fruto de la exploración. O sea, hago diferentes enunciados, qué rayos qué quiero investigar. Determina los vínculos que poseen entre sí y a qué teoría corresponden. Forman subgrupos según la afinidad en el asunto, es decir, es cuando comenzamos a hacer tema, subtema, y en ese subtema, ¿qué otros subtemitas voy a tocar que me ayuden a complementar la explicación de la investigación? Se selecciona un pequeño grupo y se identifica objeto de estudio, el ámbito donde lo voy a hacer, el aspecto, facetas, vínculo entre el objeto y las áreas del conocimiento al que corresponde. Son los asuntos básicos y secundarios, es decir, el tema principal, el subtema y es decir, cómo armo mi tesis o cómo armo mi trabajo. El título, el subtítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero ¿qué lleva el capítulo 1?
¿Qué lleva el capítulo 2? ¿Qué lleva el capítulo 3? Esto es la concreción, es decir, hacer el esqueleto, así le llamamos nosotros, el esqueleto de los posibles temas que pueda tener mi investigación. ¿Okay? ¿La que sigue? La tercera es el planteamiento. ¿Cuál es el propósito del planteamiento? Manejar con claridad los términos que existen dentro de la teoría, es decir, tener al dedo los conceptos, las definiciones de lo que yo ya quiero. No ando divagando. ¿Y cuál es el producto? El producto es la pregunta de investigación que se expresa en forma experta. Es decir, aquí ya contar con la pregunta de investigación bien elaborada, bien concreta, que es lo que nos va a dar el camino para la investigación. La pregunta de investigación es lo que nos lleva al planteamiento de cómo vamos a hacer una investigación. ¿Cómo sale la concreción? El planteamiento, después de elegir y concretar una problemática, el investigador expresa con la mayor precisión posible, apoyado con un contexto teórico particular, porque ya encontramos la teoría que me va a ayudar a explicarla, el asunto que debe ser estudiado para romper con descripciones ingenuas y poco especializadas. Es decir, ya leí, ya busqué, ya vi en la teoría qué tanto se ha escrito sobre lo que quiero, pero ya tengo una idea más clara de lo que quiero hacer. No estoy jugando a las adivinanzas, es decir, no, es que mi pregunta es, aquí está donde patinamos, y decimos, es que la pregunta es, no, pero siempre no, porque ahora también quiero esto, no, pero también le quiero meter esto, y es que siempre no. Y es que es cuando nosotros cambiamos de tema de investigación por no tener claro esto de la problematización. Eso es a donde más nos da en la cabeza, y un coscorrón, pero muy fuerte, cuando no problematizamos, cuando no entendemos esa problematización, es cuando nos regresan el trabajo porque no coincide nada con nada. Pero aquí, ¿qué quiere decir? Pues vele lo que está en la realidad, pero búscalo en la teoría, búscalo en autores expertos que hayan hablado sobre lo que tú estás queriendo, y para ver si no coincides con otro o tienes otra variante de lo que alguien ya escribió. La que sigue, la última, es la delimitación. ¿Cuál es el propósito de la delimitación? Simplemente lleva al nivel de ejecutable el proceso de investigación, es decir, ya es posible realizarlo. ¿Y cuál es el producto? Pues simplemente la elaboración del proyecto de investigación. Determina las teorías y los autores que serán tomados en cuenta, la bibliografía que se va a utilizar, se deciden las circunstancias y los recursos materiales, humanos y demás que ya vimos al principio, se marcan las fronteras del estudio hasta dónde va a llegar, o sea, como decimos nosotros, acotamos el tema, hasta dónde va a llegar. Se determina el contexto en que será investigado y resuelta la pregunta, porque obviamente ¿qué es el tiempo y el espacio? ¿De qué tiempo a qué tiempo lo voy a hacer y en qué lugar lo voy a hacer? También el contexto en el que será validada o construida la respuesta. Especifica la cuestión a estudiar y el tipo de evidencias que requieren. Utiliza criterios de tiempo, espacio, zona geográfica y población. Precisa las condiciones teóricas, empíricas o histórico-geográficas, de acuerdo a lo que a mí me interese. Estas son las 4 etapas de la problematización. Nada sencillas, pero simplemente si las vamos viendo paso a paso, realmente vamos a contar con un buen proyecto. La que sigue, doctor. Ahora bien, después de haber hecho esos 4 pasos, ya esos 4 pasos bien definidos y bien todo, llegamos a lo que es el problema de investigación. Es lo mismo, la pregunta de investigación es lo mismo que el problema de investigación. Es exactamente lo mismo. El problema es la pregunta o preguntas por determinar que guiarán el proceso de la investigación. Se refieren qué es lo que se quiere saber como parte fundamental del proceso de conocimiento, porque cada vez que hacemos investigación
contribuimos a la ciencia. Por eso la investigación es importante. Investigar es simplemente darle algo. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué problema voy a resolver? ¿Qué respuesta le voy a dar a esto? ¿Y para qué va a servir? Una investigación por hacerla simple y llanamente no tiene ningún caso. Simplemente debemos siempre de preguntarnos, ¿y qué voy a resolver con esto? ¿Qué voy ¿con qué voy a contribuir con esto? ¿O a qué voy a ayudar con lo que voy a investigar? Eso debe de quedar clarísimo. Porque hacer investigación por hacerla, señores, mejor vámonos a casa. Así de sencillo. En resumen, el problema es la pregunta concreta sobre la problemática, mientras que guiará el proceso de investigación. Ahí está nuestro problema, es nuestra pregunta de investigación. Ojo, se saca con todo el rollo de la problematización. Así de sencillo, para que sea concreta, experta y bien hecha. La que sigue. El tema. Después de que ya tenemos la pregunta de investigación, que ya nos quedó claro qué rayos vamos a hacer, entonces ahora sí vemos a qué tema corresponde. Es decir, se refiere al ámbito o ámbitos teóricos a donde vamos a meter o de donde vamos a sacar esa investigación. Son los saberes expertos de donde se obtiene y en los que se ubica el problema de investigación. Posibilita el tratamiento experto al problema de investigación y promueve su solución. En resumen, el tema es el ámbito en el cual se ubica el problema de investigación y con ello se delimitan el o los campos teóricos en los que será abordado el asunto. Así es el tema. Muchas veces decimos, ¿cuál es tu tema? No, más bien, ¿cómo se llama tu investigación? Por ejemplo, las plagas vamos a hablar al aire, las plagas en el jitomate, por decir algo. Ok, ese es tu asunto. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? La sequía afecta al desarrollo de la planta, pero es en donde las plagas, como tales, XY, entran por periodos de sequía. Digamos, esa es una pregunta y ese es mi problema de investigación. Pero ¿a qué tema corresponde? Pues obviamente a fitotecnia, ¿no? Y ahí sí, no, a entomología, porque estoy viendo plagas, ¿ok? ¿Me van siguiendo o me regreso? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Vale. Es la que sigue, por favor. Ahora dice, ¿cuáles son las partes de un proyecto de investigación? Chan, 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 chan. Ya que tengo mi pregunta, ya que tengo mi tema, bien, entonces la que sigue. ¿Cómo se arma un proyecto de investigación? Ojo, partes de un proyecto de investigación se dividen en dos: apartados básicos y apartados complementarios. Los apartados básicos primero son el problema, llamado pregunta de investigación. Objetivo, ojo, objetivo general y objetivos particulares entran en eso. ¿Cuál es el propósito de la investigación que voy a hacer? ¿Y cuál es la hipótesis o el supuesto, ojo, que le da respuesta a esa pregunta de investigación? Aquí hay aquí hay una salvedad. Como les dije, en algunos tipos de investigación no llevan hipótesis. En otros no llevan a la mejor objetivo, pero para los estudiantes noveles, a fuerzas, al menos en mi caso, yo les pido que hagan problema, objetivos, propósito e hipótesis para que sepan cómo hacerla, aunque ya presentando el trabajo, dependiendo de la perspectiva de investigación que decidan realizar, entonces sí, ahí se ve que puede eliminarse. Pero es para que vayan sabiendo cómo se hace una hipótesis, que es una respuesta, ojo, con la información que ya leí, con la información que ya tengo, para poder crear mi pregunta, también puedo con ello tener más o menos una idea de la respuesta.
por eso es que es importante, aunque muchas veces no se pone ya en el trabajo formal. Al menos habemos diferentes, hay libertad de cátedra y habemos diferentes profesores que las pedimos o no la pedimos. ¿Okay? ¿Y cuáles son los apartados complementarios? Obviamente la portada, la introducción, antecedentes, problema, objetivo, propósito, hipótesis, que ya vienen dentro de sus apartados básicos. ¿Cuál es la justificación? El procedimiento, el esquema de acopio de información, el cronograma, y aquí le puse bibliografía tentativa, pero ahora se llaman referencias, ¿ok? Estas son las dos partes que componen un proyecto de investigación. La que sigue. El apartado básico. Problema, obviamente, es una frase u oración que describe el asunto por tratar y que puede ser que haya un vacío de información, desconocimiento de un aspecto, inconsistencia entre la teoría y la práctica o información contradictoria. 2. Un obstáculo en lo empírico o situación adversa. Se debe formular a manera de pregunta, ya que de esta forma se señala y destaca con mayor precisión el asunto por tratar. Se debe evitar los términos ambiguos, es lo que les decía. Ya como ya leí, como ya exploré en información más concreta, pues obviamente no debo de tener términos ambiguos ni tampoco palabras que no sean exactas ni precisas. Ojo, para esto se les pide que deben de tener una muy buena ortografía, una muy buena sintaxis para tener una muy buena redacción. ¿Qué queremos expresar? Aparte, la investigación sirve para dar a conocer lo que me interesa, lo que estoy haciendo, ya sea que le interese a la institución donde estoy estudiando, donde estoy trabajando o simplemente a la comunidad científica. Por eso los proyectos de investigación son llamados textos académicos. ¿Por qué? Porque obviamente se dan dentro de un contexto de la academia. ¿La que sigue? ¿No? La hipótesis es la respuesta tentativa al problema de investigación. El requisito principal es que debe estar, ojo, apoyada en el conocimiento teórico y empírico disponible. O sea, buscarle en todo. Es una conjetura que se apoya en el conocimiento disponible, redactando como afirmación, la cual debe someterse a prueba. Toda investigación, al menos la gran mayoría de las investigaciones, es poner a prueba una hipótesis. Por eso hay que saberla formular. Y obviamente aquí dice, se redacta como afirmación, porque es con la información con la que cuento. Pero obviamente ya buscándole, investigándole, puedo saber si es cierta o es falsa. No importa que sea falsa. Eso nos dice que por ahí la información que tuvimos o de la cual dispusimos no era no iba más allá de, pero no quiere decir que una investigación o un proyecto de investigación con una hipótesis que salió falsa, quiere decir que está mal hecha. Al contrario, nos muestra otro camino y otra variante, ¿vale? Porque hay muchos directores de tesis que al momento de que la hipótesis sale negativa o que sale adversa, dicen, ¿sabes qué? No, cámbiala. Ojo, la hipótesis no se puede cambiar, porque eso fue lo que yo planteé de acuerdo a la información con la que yo obtuve y vi, y yo la construí. Defiendan eso siempre. Aunque salga adversa, no importa, no quiere decir que la investigación está mal. No quiere decir que está mal. Simplemente por ahí hubo un factor o hubo una variante que yo no vi en ese momento y salió adversa. No importa, ¿ok? No se dejen amedrentar por eso. Ahora sí, como les digo, no se dejen asustar con el petate del muerto. No siempre la hipótesis tiene que ser positiva o tiene que ser palomita porque fue lo que yo dije. No, señores, eso no es cierto. Puede conformarse tanto
al afirmar como al negar algo de un asunto. También puede hacerse una hipótesis no con tintes positivos, sino con tintes negativos. Se puede y se vale. Si se plantea una hipótesis, debe procurarse una prueba de la misma mediante un procedimiento de contrastación de documentos o condiciones de la realidad. Ojo, las únicas hipótesis que salen exactamente son aquellas que se hacen en el laboratorio, en donde todas las variables están, todas las tengo aquí, temperatura, bla, 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 dentro de un laboratorio para que salga exactamente como yo quiero. Pero ojo, como nosotros estamos en la realidad y desarrollo rural, señores, es con personas, con plantas, con animales, etcétera, 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 etcétera. No tenemos las variables en la mano. Jamás las tenemos en la mano. Así es que por eso nos puede dar un abanico y una variedad de muchos resultados. Así de sencilla, o de muchas causas que pueden ser respuesta a hipótesis. Pero eso es porque estamos jugando o estamos viendo con variables que no tenemos a la mano, que no podemos manejar ni que podemos jugar con ellas. Ellos son los que juegan con nosotros a final de cuentas. Existen tres tipos de hipótesis: descriptiva, correlacional y causal. El momento más oportuno para elaborar la hipótesis, ojo, y que les quede claro, es después de realizar el marco teórico. Al principio sí se les pide que traten de su hipótesis. Pueden hacerla como una hipótesis, digamos, versión 1, pero toda vez que ya tienen el marco teórico, entonces ahora sí ya tienen la mayor información para poder hacer y realizar su hipótesis. Porque les dije que tenían que recurrir a teorías, tenían que leer expertos, tenían que todo. Al principio, pero le damos un vuelo de pájaro. Después, cuando ya estamos en lo formal, al hacer el marco teórico, hasta entonces, señores, se puede formular la hipótesis. Menos no. Y muchos profesores, por desgracia, de metodología, esto no lo toman en cuenta. Lo mismo que la introducción. La introducción se la piden, perdón por la palabra, se la piden a Wilson a fuerzas por el trabajo. Mentira. La introducción se hace al último, ya que terminé mi trabajo, ya que está estructurado, ya que está todo. Ahora sí te puedo decir de qué se trata. En un pequeño resumen, y se llama introducción. Y se hace después de que ya lo terminé. Pero siempre nos las piden al principio. Me quieren decir, es algo ilógico, pero bueno, pero nos las piden al principio. Y ahí estamos adivinando y haciendo cosas que no, que ni siquiera sabemos a final de cuentas. Eso tómenlo en cuenta, señores. Es importante. No muchos maestros de metodología lo saben. Y se aferran a eso. Y eso, la verdad, estamos tratando de que seamos más flexibles los maestros de metodología. ¿A qué sigue, doctor? A manera de resumen, aquí les va. Los apartados básicos de un proyecto de investigación se refieren al mismo objeto y aspecto de la investigación. Tengo que tener siempre presente mi objeto. Mi objeto de investigación siempre tengo que tenerlo presente tanto en el problema, o sea, en la pregunta de investigación, en el objetivo y en los objetivos, y cómo construyo ese objetivo con objetivos particulares, en el propósito y en la hipótesis, ¿vale? ¿Qué quiere decir el problema? Dice, está formulado como pregunta que guía la investigación. El objetivo es una acción necesariamente de tipo cognitivo con el objeto de estudio. El propósito no es lo mismo que el objetivo, señores. El propósito es una acción necesariamente intrusiva, es decir, a donde me voy a meter, o de intervención para con el objeto de estudio. ¿Cómo voy a intervenir yo como investigador en ese objeto de estudio? No es lo mismo que el objetivo. Una cosa es de manera cognitiva y la otra es cómo es una manera de cómo me voy a meter. Ese es el propósito. Y la hipótesis es el enunciado que da una respuesta tentativa al problema de investigación. Ahora bien, vamos a hacerlo bien práctico. Señores, ¿pueden copiar el cuadrito? Copien, por favor, el cuadrito y pónganle problema,
objetivo, propósito e hipótesis. Así. Se supone que ustedes ya están hoy o que ya tienen su tema para investigar o para hacer su proyecto de investigación. Por favor, requiero que pongan cuál es su pregunta de investigación abajo del problema, cuál es el objetivo general, si es que ya tienen los particulares dentro de objetivo, el propósito, para qué lo voy a hacer, y la hipótesis o el supuesto que responda a su pregunta de investigación. Como dijo el doctor López, aquí es, señores, investigar investigando. Así es que como ustedes ya están adelantados en este rollo, señores, entonces ya deben de tenerlo en 1, 2, 3, ¿vale? ¿Cuál es su problema? O sea, ¿qué es igual a qué? A la pregunta de investigación. Grábenselo por el amor de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es mi hipótesis? Ojo, la hipótesis aquí es con la poca o mucha información que tengo, porque todavía no tenemos el marco teórico, mis reyes, pero háganla, por favor. Es muy buen ejercicio. ¿Sale? Les cuento hasta 15 segundos y listo, ya la deben de tener, porque ustedes ya están más allá del bien que del mal. ¿Cierto o no? Listo. ¿Listo, Elio? ¿Ya terminaste? ¿Sí? ¿Terminaste, Elio? De hacer la tabla, sí. De hacer la tabla, sí. No, ¿qué? Ponle lo que debe ir adentro, que hacer la tabla. Sí, hacer ya. la tabla hasta mi abuelito puede. Ya ya hice el A ver, exactamente dime, ¿cuál es tu pregunta de investigación o cuál es tu problema? Baja producción. Ojo, cuando nos dicen planteamiento del problema, quiere decir cómo realicé esa pregunta, ¿sale? Eso es el planteamiento del problema. Muchas veces el planteamiento del problema, el problema es el problema, como dice Ricardo Arjona. Échale, Leo, viene. Baja producción de amaranto en Huazulco, Morelos, de donde soy. Ese es el problema. A ver, mi rey adorado, ¿cuál es tu pregunta? Dije. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué sucede que hay baja producción de amaranto en Huazulco, Morelos? Ok, bueno, te la puedo pasar. Que todavía te falta hacerlo un poquito más concreta, ¿vale? Ok, ¿cuál sería tu objetivo? Buscar alternativas para el mejoramiento de la producción. Falso, ese es el propósito. El objetivo y el propósito no es el mismo, ¿vale? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Ojo, recuerda que debes tener en cuenta que siempre el objeto de estudio debes tenerlo en cuenta en el problema o pregunta de investigación, en el objetivo, en el propósito y en la hipótesis. Vale. Entonces. Ok, contéstate la pregunta que acabas de elaborar, que eso sería tu hipótesis o tu supuesto. Contéstatelo. A todos los demás también les voy a preguntar y ni creen que nomás me voy a echar a Helio. Marco González, dame tu pregunta de investigación, por favor. Mientras dejamos a Helio pensar. Es que nos está agarrando en curva, doctora. Lo siento en el alma, ya tienen ustedes. También el doctor me dijo que ya tienen ustedes listos para hacer su proyecto. Así es que a ver, señores. A ver si es cierto que al pobre doctor le están mintiendo o quieren que me los agarre a cuetazos yo. Yo creo que sí. Ya le puse el micrófono. Marco, ¿cuál es tu
¿Cuál sería el problema? objetivo? ¿Cuál es Sí. tu pregunta de investigación? Ya. Le puse, ¿a qué se están enfrentando los productores de café en 2021? ¿Qué vas a resolver con eso? Conocer a qué se están enfrentando, qué problemas tienen con respecto ¿Con respecto a qué? a la forma de producir. ¿Qué te pregunto? Me pregunto qué es el objetivo. Ya dije el propósito aquí, buscar alternativas. Bájale más, o sea, acótala más. Buscar alternativas de eso. Mi querido Eduardo, écheme su pregunta de investigación. Écheme su problema de investigación. Si pasan este cuadrito, señores, ustedes ya tienen están del otro lado. ¿Cuál sería el objetivo de...? ¿Sale? Y aquí es a donde El me doy cuenta, donde la es buscar alternativas. problematización, ojo, Pero el la objetivo problemática no es casi yo. problematizar Más o y menos, demás, pero no lo han hecho, no han leído, no han visto para qué teoría me puede ayudar, qué es lo que estoy viendo en la realidad, qué he escuchado en la realidad, ¿vale? Y todo se conjunta, señores. buscar alternativas o Investigar, qué pusiste? no nada más En propósito, estarse buscar imaginando alternativas. aquí en mi Porque cabeza. lo dije en objetivo y Es no es, estar es subiendo parecido, en pero no. empilla y viéndolo en la teoría. Es decir, leer, leer, leer y volver a leer, señores. Así de sencillo. No salen las cosas como David Copperfield de la manga, no salen. Por eso luego les regresamos sus proyectos porque no, o sea, ya cambié de tema y este no me gustó. A ver, señores, si llevamos a cabo bien estos 4 pasos básicos, ahí está la clave de todo un buen proyecto de investigación. Bien, Helio. Llaman para acá. Sí. Sí. Viene. Pues, Marco González, ni te me escapas, ¿eh? La sigues tú. pues Llaman para acá. pues sería ir a hacer ir con los productores para solucionar el problema, hacer las encuestas. Tranquilo, espérame, espérame. Antes de correr el caballo, primero amánzamelo, compadre. No es decir, a ver, el escoger un proyecto de investigación, saber cuál es tu pregunta de investigación, tu objetivo, propósito, hipótesis, no quiere decir que ya amansaste al caballo, compadre. Apenas le estás dando la vuelta. Todavía no le trepas ni la silla, compañero. Para poderte subir, señor, tienes que tener esto bien afianzado. Así de sencillo. Y bien afianzado lo que es la problematización del tema. Ya vieron que son 4 pasos básicos. O sea, estos son 4 pasos básicos en donde la problematización se divide en otros 4. Quiere decir que son 8 pasos para poder llegar a este cuadrito ridículo, así se los digo, y para poder, ojo, darle la vuelta al caballo. Todavía no me lo están amando, todavía no quieras correr, precioso. Vale, vuelvo con la pregunta. Mi querido Marco González, ¿dónde está su pregunta, señor? ¿A qué se están enfrentando los productores de café en los procesos de producción? Debido a contextualízalo, corazón. O sea, en otras palabras, ¿cuáles son las dificultades de los productores de café? En épocas de pandemia, ¿pudiera ser tu pregunta? Sí. ¿Sí? Apúntala porque Sí. yo no me las aprendo. ¿Sale? Ojo, recuerden, aquí era lo que decía, cuando ya leímos, cuando ya buscamos en la teoría, tenemos mejor vocabulario para poder expresar la pregunta, ¿sale? Y no es de tener términos muy vagos ni muy diversos. Eso es importante, o sea, la lectura tiene que ser, perdón, pero
Aquí nada de que no leí, ¿vale? Nos hacen las preguntas como David Copperfield así. aumentando la producción del No, amaranto. mentira. Mi querido Eduardo, a ver, díganos, usted es su pregunta de investigación. Lograr beneficiar a los productores. Nomás le estoy pidiendo que llenen el cuadrito, Aumentando la no producción estoy de la pidiendo marca. gran No pasa cosa. nada, no bebe. Más o menos. O sea, más o menos de ahí de por ahí. Eduardo, ¿dónde andan? ¿Debo prendido el Zoom o ¿Qué qué dijo onda? qué? ¿Cuál es tu objetivo? Ujú. O sí, aumentar la producción de la marca. Y se me hace que sí. O bajar los costos de producción. Maciel, mi querido Maciel, O dime bajar su los costos pregunta de de producción si te investigación. dice que no. Ujú. Es que pues Porque el título, ¿cómo era? quería investigar sobre por qué ya no se usan los huertos Una familiares baja en producción, pero me la pueblos cambió, de es Quitán, pregunta. Chiapas. ¿Por qué sucede la baja producción de amaranto? Ok, ¿cómo Porque es harías una la pregunta el pregunta? problema. Ujú. Pues esa es la pregunta. Pues sería mi No. Ok, Mi quítale el objetivo. porqué. Ujú. Quítale el porqué. identificar. Ponle la pregunta, ojo, ahí les va a todos. A su pregunta de investigación, póngale la palabra cómo. Empiecen con cómo. Ahora, con esa palabra, hagan la pregunta, por favor. No estoy segura, pero Y ojo, palabra clave, o nada más en licenciatura. Palabra clave en objetivo la primera es conocer, ¿vale? La primera palabra en objetivo es conocer, no otra cosa, es conocer, y en problema es cómo, ¿vale? Mi querido Eduardo, ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué no es cómo? Todos acuérdense, problema, pregunta de investigación comienza con cómo. Esa es una clave y ese es un tip. Y objetivo comienza con el verbo conocer. ¿Sale? Únicamente en licenciatura. Ya después va a ser doctorado, es otro rollo. Mientras entrenle a esto, compadres. Luis Ángel, muy interesante lo que estás haciendo. Échenle su pregunta de investigación. Viene. Sin miedo, dale éxito, papá. No hay miedo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo me dedico mucho a lo que es lo de la apicultura. Entonces, hay un problema enorme que es la africanización. Y aquí en los poblados, con los mismos en la población, bueno, desde el 92 comenzó a llegar aquí a Morelos, ¿no? Se sitió, desde ese momento empezó a fusionarse con la europea y todo eso. Entonces, el problema que tenemos nosotros es pues cómo resolver las enfermedades que llevó este cruzamiento con las abejas europeas o las que se manejaban en este sitio. En objetivo, pues conocer ahora sí que de qué manera pues podemos sobrellevar este problema. En propósito, pues resolver algunas alternativas, pueden ser naturales, porque ya existen algunos medicamentos, pero son químicos, las maneja Monsanto y de alto valor, aparte muy nocivos para la salud. Y ahora, en tiempo de pandemia, pues necesitamos muchos productos naturales. Yo creo que la gente se va a optar por la medicina alternativa. Entonces, tenemos unos subproductos que queremos llevar pues a cabo, pero pues desde antes de tener el producto, pues queremos ahora sí que tratar a las colmenas pues con medicamentos alternativos para combatir estas dos enfermedades, que es un ácaro y es un virus, que es la varroa y la americana. Entonces el problema es eso, la africanización, lo que conllevó a esa africanización y pues buscar algunas alternativas. Ok, aquí el problema obviamente ya es conocido sobre la africanización, pero aquí, ojo, lo importante para ti y lo que estás buscando son cuáles son esos remedios alternativos que se pueden utilizar para combatir las enfermedades que conlleva la africanización de las abejas. Claro. ¿Me entendiste? Sí, Voltéalo simplemente, porque obviamente la africanización ya sabemos que existe, ya sabemos cómo se da, pero
lo que tú estás buscando es cuáles son aquellos remedios, digamos, tradicionales de la medicina natural o de la medicina que utilizamos que puedan apoyar o que puedan ayudar a disminuir o a eliminar a lo mejor los problemas de avarroa y de, ¿qué otra cosa dijiste? Montana es un virus. Ok, entonces ahí está tu pregunta. ¿Ya me entendiste que hay que darle la vuelta? ¿Sí? Sí, claro. Ok, entonces bueno, volteala y haz tu pregunta de investigación. ¿Sale? Y obviamente conocer cuáles son los efectos de la medicina tradicional en el combate de los virus y es bacteria, no, ¿verdad? Ácaros, perdón, de los virus y los ácaros que produce la africanización en las abejas. Chamaco, te voy a sacar, me debes el 10 a mí, ¿vale? Gracias. ¿Vale?